El día de hoy vamos a resolver ejercicios de triángulos rectángulos. La idea de este tipo de ejercicios es poder completar los datos que nos faltan, en este caso el ángulo alfa, el ángulo beta y el cateto A. ¿Sí? Si tú dominas bien lo que es la parte del teorema de Pitágoras y las funciones en relación a los ángulos de seno, coseno y tangente, las formas de resolución pueden ir variando, ¿sí? Sin embargo, vamos a ir viendo una de las opciones. Lo primero que debemos observar es qué datos tenemos. En este caso solamente tenemos dos catetos y obviamente el ángulo recto que ya conocemos que es 90 grados. Generalmente cuando tenemos de los tres lados conocemos dos, lo que podríamos utilizar sería el teorema de Pitágoras para poder encontrar el lado que desconocemos, ¿sí? Entonces diremos, el primer paso, vamos a hallar el cateto A. Entonces hallar A. Para ello debemos recordar que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. En este caso específico de este triángulo, mi hipotenusa es igual a 15. Entonces anotaré entre paréntesis 15 elevado al cuadrado va a ser igual. Uno de los catetos, en este caso es A, no lo conozco, va a ser A elevado al cuadrado más, entre paréntesis, el otro cateto, en este caso es 5, entonces será 5 elevado al cuadrado. Muy bien, resolvamos las potencias. 15 elevado al cuadrado, 225 es igual o equivalente al cuadrado, mantengo, más 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 25. Bien, ahora la idea es dejar solo a la variable en uno de los miembros, ¿sí? En este caso lo vamos a mantener en el segundo y tendríamos 225. Este 25 que está con positivo se va a trasladar al primer miembro con negativo. Menos 25 va a ser igual o equivalente a al cuadrado. Muy bien. Realizamos la reducción. 225 menos 25 va a ser igual a 200. Esto es igual o equivalente a al cuadrado. Bien. Ahora nosotros necesitamos el valor simplemente de A. Entonces, para poder eliminar ese exponente 2, lo que vamos a hacer es realizar una raíz cuadrada a ambos miembros de la ecuación, tanto al primero como al segundo, y así este exponente 2 se va a simplificar con la raíz. Entonces tendríamos, se van a simplificar y aquí tendríamos simplemente A y la raíz cuadrada de 200 a 10 raíz cuadrada de 2. Bien, este sería nuestro valor del cateto A. Ahora vamos a encontrar los ángulos de este triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a empezar por el ángulo alfa. Entonces vamos a poner asterisco número 2, hallar alfa, el ángulo alfa. ¿Okay? Para ello vamos a utilizar una función que involucre a los datos ya conocidos que nos han propuesto en el ejercicio, ¿sí? El cual sería el coseno, porque el coseno de este ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Okay? Vamos a poner coseno del ángulo alfa va a ser igual o equivalente al cateto adyacente, que es 5 sobre la hipotenusa, que es 15. Bien, debemos dejar solo a el ángulo y vamos a poner que alfa va a ser igual a, y esta función coseno que está multiplicando va a pasar al otro lado, pero con el exponente menos 1, o sea, va a ser coseno a la menos 1 de ¿quién? De 5 sobre 15, que aquí ya lo podemos simplificar, podemos poner quintas 1, quintas 3, entonces coseno a la menos 1 de 1/3, y cierro. Entonces mi respuesta será
alfa va a ser igual a... Bien, entonces introducimos este valor en nuestra calculadora utilizando las siguientes teclas. Shift, coseno, abro paréntesis, 1/3, cierro, igual. El resultado nos dará 30 grados, 31 minutos con 43.61 segundos. Bien, para poder encontrar el ángulo beta debemos recordar que los ángulos internos de un triángulo son igual a 180 grados. Por lo tanto, conocemos este ángulo de 90 grados, conocemos el valor del ángulo alfa y lo único que nos faltaría es el ángulo beta. Entonces diremos, hallar el ángulo beta será 90 grados más el ángulo alfa, que ya tengo el valor, más beta, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, dejando solo al ángulo beta, tendré que beta va a ser igual a 180 grados menos 90 grados más el ángulo alfa va a ser igual a 160 grados 31 minutos con 43.61 segundos. ¿Sí? 180 menos 160 grados 31 minutos y 43.61 segundos, el ángulo beta tendrá un valor de 19 grados 28 minutos con 16.39 segundos, y este sería el valor de mi ángulo beta. Y así completaríamos los datos faltantes de este triángulo, conociendo el valor del cateto A, el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Como podemos observar en este ejercicio, los datos conocidos que tengo es el cateto A, 21, y tengo un ángulo de 16 grados. Y obviamente conozco el valor de este ángulo, que es de 90 grados. Los demás no conozco, ¿sí? Entonces, diferente al ejercicio anterior. En este caso conozco un ángulo y conozco simplemente un lado. Lo ideal sería en este caso empezar con la resolución utilizando las funciones. Y voy a utilizar las funciones en relación a este ángulo, ¿sí? Si se fijan, voy a tener que utilizar, si digo seno, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Para poder encontrar la hipotenusa, que también podría utilizar tangente, que sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿ok? Entonces, encontremos primeramente esta hipotenusa. Para ello, diré, hallamos C. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la función seno, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa, y diré seno de 16 grados va a ser igual o equivalente al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Lo que debo despejar es lo que no conozco, entonces lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces será aquí entre paréntesis seno de 16 grados por C. Eso es igual o equivalente a 21. ¿Sí? Por último, este seno de 16 grados está multiplicando a mi variable. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Y será C es igual o equivalente a 21 sobre seno de 16 grados. Y C va a ser igual a, y vamos a introducir en nuestra calculadora 21 dividido entre seno de 16 grados. Y eso es igual a 76.19. Ese sería el valor de nuestra hipotenusa. Bien, ahora utilizando el mismo ángulo pero con una distinta función, vamos a encontrar el cateto B. En este caso la función que vamos a utilizar va a ser la tangente. Tangente de 16 grados va a ser igual o equivalente al cateto opuesto, que es 21,
sobre el cateto adyacente, que en este caso es B, y realizamos el despeje de nuestra variable. Entonces irá a multiplicar al primer miembro tangente de 16 grados por B, va a ser igual equivalente a 21, y por último este tangente de 16 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces será B es igual o equivalente a 21 sobre tangente de 16 grados, y B va a ser igual a, introducimos este valor en nuestra calculadora, 73.24, y este es el valor del cateto B. Ahora encontraremos el valor que tiene el ángulo beta, y nuevamente recordemos que los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados, de los cuales ya conozco que uno es 16 y el otro es 90, y lo único que me faltaría simplemente sería el beta. Por lo tanto, vamos a anotar y diremos 90 más 16 grados más el ángulo beta es equivalente a 180 grados. De ahí debo despejar simplemente beta y diré beta va a ser igual a 180 grados, 90 más 16 me va a dar igual a 106. Entonces lo que está con positivo va a pasar con negativo, menos 106 grados. Por último, beta va a ser igual a 74 grados, y ese sería nuestro resultado del ángulo beta. Y así completaríamos los datos que nos faltaban: el lado C, el lado B y en este caso el ángulo beta. Completados todos los datos del triángulo rectángulo, el ejercicio estaría resuelto.